Correcto. Entonces volvemos a lo nuestro. Yo siempre me olvido que se corta la grabación. Entonces, estábamos hablando del agua y de las propiedades importantes del agua. Y las propiedades biológicamente importantes del agua son la polaridad, por una parte, recuerden que es un dipolo el agua, y la cohesividad. ¿Qué significa cohesividad? Que las moléculas de agua se mantienen asociadas justamente porque como son polares, son dipolos, entonces constituyen esas cadenas donde el oxígeno atrae a los hidrógenos y los hidrógenos son atraídos por los pares de electrones del oxígeno. Ahí tienen ustedes los dibujitos que corresponden a esa propiedad. El agua en realidad está estructurada. Y se mantiene asociada por puentes de hidrógeno. Bien, con respecto al agua, creo que es todo lo que tenemos que decir, pero después tenemos las otras moléculas que nos interesan, que son los hidratos de carbono, y tenemos la clasificación, ya lo vamos a ver en su momento, los lípidos y su clasificación, y lo mismo con respecto a los aminoácidos y proteínas. Por otro lado, vamos a ver cuáles son esos compuestos intermediarios de las reacciones del metabolismo que nos interesan y que generalmente son polifuncionales y son los que vamos a denominar compuestos de importancia biológica, y lo tenemos en dos apuntes, los compuestos de importancia biológica y las sustancias de interés biológico. Así que en las dos más o menos vamos a encontrar las mismas cosas. Ahí tenemos entre los compuestos de importancia biológica ácidos carboxílicos, saturados, insaturados, ácidos dicarboxílicos, ácidos tricarboxílicos. Ahí el grupo funcional siempre es el carboxilo, pero además podemos tener otros grupos funcionales agregados aparte del carboxilo, y tendremos los hidroxiácidos, los cetoácidos, los aminoácidos, etc. Entonces, vamos a ver y vamos a recordar un poquito. Ácido acético, ácido propanoico, butanoico, pentanoico, hexanoico, etc. Y vamos a llegar a los ácidos
que vamos a denominar grasos, que son los monocarboxílicos saturados que constituyen las moléculas de grasas neutras, con 12, 14, 16, 18 carbonos y algunos más también. Bien. Por otro lado, vamos a tener los insaturados. Pueden ser monocarboxílicos con un solo doble enlace, generalmente ubicado en el carbono del medio de la molécula, aproximadamente. Y atención que por lo general la estructura del doble enlace es cis. Los trans no son naturales. Se pueden generar los trans en los procesos tecnológicos aplicados a las grasas o los lípidos, pero no son metabolizados de manera que los trans son generalmente considerados tóxicos porque se acumulan y no los puede utilizar el organismo. Bueno, hay poliinsaturados que son, por otro lado, esenciales. Quiere decir que el organismo humano no es capaz de generarlos. Y ahí tienen ustedes las fórmulas, las estructuras, con los dobles enlaces, los poliinsaturados como el ácido araquidónico. Y después tenemos los dicarboxílicos, que son muy importantes, y algunos ustedes los recuerdan, seguro, el ácido etanodioico, que es el ácido oxálico. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, cada uno tiene su nombre, pero por supuesto que los nombres según nomenclatura, supongamos 4 carbonos, 2 carboxilos, es el butano dioico. Y ahí también tienen ustedes todas las fórmulas. En los dicarboxílicos también tenemos saturados, insaturados, tenemos cis y trans también, y tenemos algunos que son, y eso lo recuerdan seguro de química orgánica, aromáticos, por ejemplo el ácido ftálico. Y por ahí tienen ustedes todas las estructuras. Y después tenemos los tricarboxílicos. Recuerden que el grupo carboxilo es un grupo de carbono primario, por lo tanto, no puede haber grupo carboxilo en carbonos secundarios, de manera que cuando hablamos de ácidos tricarboxílicos quiere decir que son ramificados. Y después tenemos los hidroxiácidos y los cetoácidos. Los hidroxiácidos pueden ser alifáticos y naturalmente pueden ser aromáticos. Tienen todas las fórmulas y después tienen los cetoácidos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un grupo oxo, o sea, proveniente de un aldehído o de una cetona.
y también tienen todas las fórmulas. Uno de los más importantes en los medios biológicos, que lo van a escuchar hasta el cansancio, es el ácido pirúvico, que es el 2-oxopropanoico, y lo mismo van a encontrarse con el oxalacético, que es otro de los muy importantes a nivel del metabolismo. Muy bien. Hay algunas reacciones que son importantes cuando tenemos diversos grupos funcionales en la misma molécula. Por ejemplo, formación de anhídridos cuando tenemos ácidos dicarboxílicos, donde el número de carbonos es suficientemente grande como para que puedan en el espacio estar cerca los dos grupos carboxilo, y entonces reaccionan con pérdida de agua y forman lo que se llaman anhídridos. Recuerden lo que son los anhídridos, anhídrido de ácido. Y lo mismo puede suceder con formas que se dan por reacción entre los grupos funcionales, por ejemplo, carboxilo y alcohol, y se van a formar ésteres cíclicos. Por otro lado, hay algo que es importante porque se va a dar muy frecuentemente en los procesos metabólicos, las reacciones de descarboxilación. Hay todo un mecanismo para la descarboxilación, lo tienen ustedes. Recuerden un poco lo que son mecanismos en química orgánica, que supongo que lo deben haber visto mecanismos, de manera que es conveniente que los repasen. Bien. Y ahí tienen ustedes la formación de los ésteres cíclicos, que son las lactonas. Bien. Todo eso se los dejo a ustedes para que lo metabolicen a medida que lo van estudiando. Ya que hablamos de metabolismo, metabolicen las reacciones. Muy bien. Recuerden que hay unas cuantas reacciones de la química orgánica que las vamos a utilizar. Formación de enoles. ¿Se acuerdan del equilibrio cetoenol? Y la condensación aldólica también. Las reacciones de adición al carbonilo. Hay unas cuantas reacciones de adición al carbonilo. Y después vamos a encontrarnos con algunos grupos funcionales que son similares a los comunes, por ejemplo al alcohol, pero en lugar de tener oxígeno tienen azufre. Y estamos hablando de los tioles. Y ahí también espero que hagan ustedes un repaso de los tioles y la formación de tioésteres y disulfuros. Y por otro lado, los compuestos nitrogenados. Las aminas, las amidas, la urea, por ejemplo,
que deriva del ácido carbónico por reemplazo de los oxidrilos del ácido carbónico por grupos amina. La diamida del ácido carbónico es la urea. Bien, ya llegando al final están los derivados con fósforo, es decir, sustancias con fosfato. Esas las vamos a ver en su momento cuando veamos hidratos de carbono. Así que no pretendo que las tengan presentes ahora. Bien. Tienen ustedes entonces un cuestionario. Traten de responder a las preguntas del cuestionario. Es el cuestionario 0. Se van a encontrar con preguntas que se pueden responder a partir de lo que hemos estado viendo y lo que tienen en los apuntes y en los PowerPoint. En general, si por ahí algunas no están tan fáciles de responder, por ejemplo, en termodinámica, para ver el primer punto del cuestionario. Definir calor, definir sistema termodinámico. Recuerden, sistema es todo lo que está en estudio y entorno es todo lo que rodea al sistema. Tipos de sistemas, el estado de un sistema, lo que eran las variables de estado y las funciones de estado. Recuerden que eso lo vieron en primer año. Delta H era la entalpía. Las leyes de Hess, recuerden, por favor. Bien. Entonces, tienen ustedes para ir repasando. Están las preguntas separadas por grupos. Cinética, química general, química analítica, química orgánica, por supuesto. Y biología también. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, los escucho. Gastón, no sé si tendrás alguna pregunta en el chat. No, Ana, no hay ninguna pregunta. Bien. Bueno, por hoy los voy a dejar en libertad. Espero que no haya sido demasiada información toda junta, pero vayan acostumbrándose porque siempre es mucha información toda junta en esta materia. Y traten de llevar la materia clase por clase, porque si no se les va a hacer muy complicado. Las fechas de los parciales las vamos a discutir la próxima semana, que voy a ver más o menos cómo está el calendario y veremos. Las discutiremos incluso, dependiendo de cuál sea la carga de parciales que tienen ustedes. Pero como recién comienza el cuatrimestre, tenemos tiempo.
No sé si se te ocurre alguna cosa, Gastón, que tengamos que aclarar. No, creo que quedó todo claro. Bien. Bueno, Profesora, sí, dígame. yo ingresé un poco tarde a la clase, pero la grabación la va a subir al link ese de YouTube. ¿A partir de cuándo está disponible? Y calculo que recién mañana lo haré con calma. Ok, perfecto. Sí, como ingresé tarde, así puedo Correcto. escuchar la clase del principio. Bien, no hay problema. Buenas Normalmente, noches. Buenas noches. normalmente voy a hacer eso, o sea, al día siguiente subo las cosas a YouTube. ¿Qué Acá tal? Buenas noches, profesora. una estudiante pregunta si el sábado se continúa con los contenidos de la clase 1. No, si tienen preguntas, sí. Ya pueden utilizar mi correo electrónico para hacerme preguntas o yo voy a subir el material para la clase 2, que será ya lo que corresponde al cuestionario 1, que también lo voy a subir para la próxima clase. ¿Responde eso a la pregunta? Ahí está diciendo de que, bueno, entonces espera el sábado el contenido. Un estudiante Sí. consulta si hay grupo de WhatsApp. Podríamos armar, ¿no? ¿Qué decís, Gastón? Bueno, sí, si te parece, no somos Ok. tantos, capaz sea bastante ordenado. Sí, sí, porque con 83, como el cuatrimestre pasado, iba a ser imposible. Sí, sí. Pero somos pocos, así que esto sí puede ser. Bueno, Bueno, armalo vos, ¿sí? sí, lo armo y después les paso el dato. Ok.